Iglesia Jerrel aquí en El Paso, Texas. Queremos agradecerle a nuestra hermana Hudson por la invitación de estar una vez más en vivo para estar con ustedes en este hermoso programa Unidos en el Amor de Cristo. Y queremos invitarles desde este momento que nos empiecen a marcar a nuestra línea de oración. El teléfono está en sus pantallas, es el 915-532-8518. Se lo repito, nuestra línea de oración es 915-532-8518. Nos daría mucho gozo que nos mandaras tu petición. A partir de este momento he invitado a la hermana Guillermina González y a la hermana Claudia Garay, que estarán en las líneas telefónicas contestando tu llamada para hacerme llegar tu petición. Queremos orar por ti. Y para los que pues, no me conocen, he estado yo ministrando en el área del Paso por los últimos 30 años. Le compartía a la hermana Esther Hudson, que me invitó a estar como anfitrión en este programa, lo cual estamos muy agradecidos. Le platicaba que tuve la bendición de llegar aquí en el 2001. Así que ya tenemos, 1991. Tenemos ya 30 años aquí en El Paso. Llegué ayudando al pastor Hugo Dávila en una congregación pequeña como encargado de los jóvenes. De ahí me invitó la primera iglesia mexicana a estar como pastor de jóvenes, y de ahí hace 15 años estoy ministrando en la iglesia Jezreel aquí en El Paso. La palabra Jezreel significa Dios siembra. Estamos localizados en el este del Paso y nos daría mucho gozo si tú no tienes una familia en donde congregarte, que nos acompañaras, ¿verdad? Pero únicamente si tú ya perteneces a una congregación, apoya a tu pastor, ora por él, atiende a las sesiones, ¿verdad? Y a los cultos y a todas las actividades de tu congregación. Pero si por alguna razón no estás asistiendo a alguna congregación y te gustaría congregarte con nosotros, estamos en el 11360 Turner Road, así como se oye en español, Turner. Estamos al lado este. Si vas por del centro por la Montana hacia el este, llegando a la George Dieter, das vuelta a la derecha y luego a la izquierda en la Turner Road. Estamos casi en la esquina y nos llamamos Iglesia Jerrel. Dios siembra. Queremos sembrar el amor de Dios en tu vida. Pero estamos aquí para orar por ti, no para promovernos nosotros. Así que quiero promover más bien el orar por ti. Llámanos en este momento. Queremos escuchar de ti tu petición. Vamos a estar tratando un tema muy interesante, que es cómo vencer la ansiedad. Sabes que tuve la bendición de parte de Dios de terminar una maestría como trabajador social, y en mis trabajos seculares, porque soy pastor, pudiera decirse bivocacional, estando en la iglesia, pero también ayudando en la comunidad, y me ha tocado trabajar como en la posición de persona clínica, o en inglés le dicen clinician, y atiendo a personas que tienen problemas de salud mental. Y una de las cosas que he observado mucho en este tiempo que he estado ministrando en esta comunidad por los últimos 30 años es que se ha incrementado mucho la ansiedad. Y yo quiero compartirte en esta hora qué puede ser la cura de Dios para las preocupaciones de tu alma. Porque tú y yo juntos, ¿verdad?, a través de la oración podemos vencer la ansiedad. Pero también quiero darles y explicarles el aspecto clínico de esta situación. Y para eso quiero invitarte que nos llames. Llámanos al 532-8518. Estaremos esperando tu llamada para en unos minutos, tal vez al final de este programa, me van a traer todas las peticiones y yo voy a orar por ti. Quiero orar por ti para que juntos podamos vencer la ansiedad, ¿verdad?, las preocupaciones del alma, porque Dios tiene la cura para esas preocupaciones. Y quiero compartirles, ¿verdad?, como introducción a este tema de la ansiedad, que debemos de retomar, entender cómo Dios nos cuida a ti y a mí. Es importantísimo entender que Dios tiene cuidado de nosotros. El mismo Señor Jesucristo, en Mateo 6, del 25 al 34, Él dijo una frase muy hermosa, que no debemos de estar preocupados por nada, que no nos preocupemos, porque si Dios cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Entonces, en base a eso, yo sé que la ansiedad, la depresión, el estrés, el temor, la preocupación están a la orden del día.
Acabamos de escuchar que hay la posibilidad de que se venga una segunda ola del COVID. Tal vez ya estás fastidiado de la máscara, ya estás fastidiado de la situación de estar en tu casa tanto tiempo sin poder salir. Ya más de un año, 6 meses con la situación de esta pandemia. Y nos dicen que probablemente hay la posibilidad de que venga una segunda ola de más contagio. Y nos puede poner eso ansioso, tal vez tristes o estresados o con temor. Y es importante analizar este tema de la ansiedad. La ansiedad, déjenme les aclaro, ¿verdad? Desde el punto de vista clínico, es una reacción inapropiada a la luz de las circunstancias de lo que estás viviendo. Lo repito, la ansiedad es una reacción inapropiada a la luz de las circunstancias que estás viviendo. Es muy diferente al interés sincero de prestar atención a los asuntos de una manera responsable. O sea, no se trata de evitar las cosas, sino como responsabilidad tenemos que poner atención a las circunstancias, ¿verdad? Por ser responsables. Pero aquí el Señor Jesucristo, yo quiero compartirles en este pasaje de Mateo 6, 25 al 34, quiero compartirles que Jesús da 3 motivos para no preocuparnos en la vida, ¿verdad? Y si tú ahorita tienes una preocupación en tu vida, nos gustaría que nos la mandaras en una oración. Cualquiera que sea tu preocupación, ¿por qué no nos llamas a nuestra línea de oración? Queremos estar unidos por Cristo. No importa en qué congregación estés, este es un momento para unirnos en oración. Y nuestra línea de oración es el 915. Si estás llamando de Juárez o de Las Cruces, ¿verdad? El área es 915 y el teléfono es 532-8518. Márcanos, estamos para servirles en estas áreas, ¿verdad? En donde quiera que te localices. Es bien sencillo tomar tu celular y llamarnos porque queremos orar por tus preocupaciones. Miren, Jesucristo dio estos motivos para no preocuparnos en esta vida. Y Él dijo que era innecesario a causa de nuestro Padre Celestial. Tenemos un Padre amoroso. También no es apropiado preocuparnos o sufrir ansiedad debido a nuestra fe, ¿verdad? Tenemos una fe maravillosa que podemos confiar plenamente en nuestro Dios. Y no es sensato estar ansioso por lo que viene en el futuro. Ahorita algunos de veras nos preocupamos escuchar que puede que haya más contagios. Déjeme le digo, no es sensato, no es sabio empezar a preocuparnos por el futuro. Déjeme le explico estos puntos inmediatamente y constantemente puede estarnos llamando mientras yo estoy compartiéndote cómo vencer la ansiedad, cómo vencer esa cura que tiene Dios para esas preocupaciones de tu alma. Déjenme les leo Mateo 7 del 9 al 11, nomás lo voy a resumir para no leer todo el pasaje, pero es bien importante que entiendas esto. Número 1, por favor que no se te olvide. La preocupación, y esto lo enseñó el Señor Jesucristo, palabra del Señor Jesucristo, la preocupación es innecesaria a causa del Padre que tenemos, nuestro Padre Celestial. Porque Jesucristo dijo, si nosotros, siendo papás, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Padre Celestial, nos dará todo lo que nos falta, todo lo que necesitamos? Miren, les doy mi testimonio personal. Mis hijos, tengo 3 hermosos hijos. Les platico un poquito de mí. Tengo, como les decía, llegué en 1991 aquí al Paso y tuve la bendición de conocer a una hermosa mujer y desde hace 28 años estamos casados. Desde que llegué la conocí, duramos 2 años de novios y tenemos 28 años casados. 3 hermosos hijos, uno de 25, uno de 21 y el baby de 8 años. Ténganlos en sus oraciones. Mis hijos sirven al Señor, están gozosos de apoyarnos ahí en el ministerio. Pero pensando en mis hijos nunca se preocuparon todo el tiempo porque ya los mayores ya no viven conmigo, ¿verdad? El mayor está viviendo en Austin, ya casado. El de en medio pues ya está en la universidad, 21 años. Pero mis hijos, el único que vive conmigo es mi pequeño Eli. Pero mis hijos nunca se preocuparon de dónde iba a conseguir yo comida para el siguiente día. Nunca estaban preocupados de cómo los iba a vestir. ¿Me explico? Y no porque yo sea un padre excelente. Simplemente es que aún yo siendo malo, yo no le voy a dar algo malo a mis hijos. Porque ellos nunca se preocuparon de ello. Ahora nosotros, Cristo dice, cuidado con las preocupaciones y la ansiedad, porque es innecesario. ¿Por qué? A causa de nuestro Padre Celestial. Dios siempre
nos va a alimentar a sus criaturas. Mateo 6:26, les decía yo ahorita, que dice que si Él cuida de las aves, va a cuidar también de nosotros. Pero esto no es excusa, ¿verdad? Para no trabajar y decir, bueno, Dios, tú manténme, porque déjeme decirle, si alimenta a las aves, y va a ser un poquito absurdo el ejemplo que voy a dar, pero a los pajaritos no les llueven gusanos del cielo. Ellos tienen que ir y buscar su gusanito y comérselo. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que diga que Dios nos alimenta a sus criaturas, esto no es excusa para que caigamos en la pereza, porque la verdad nunca van a llover gusanos y nunca van a salir el sostenimiento o el dinero, por así llamarlo, ¿verdad? De los árboles. Tiene uno que salir a trabajar. Y el hecho de salir a trabajar no te debe causar ansiedad, porque la preocupación es incapaz de lograr algo productivo. Me explico, porque afecta mucho la ansiedad a tu vida. Puede afectar tu sistema circulatorio, puede afectar tu corazón, puede afectar tus glándulas, tu sistema nervioso, en fin, afecta todo tu aspecto fisiológico. Entonces, lo que Dios quiere es que no padezcamos estas enfermedades simplemente porque es innecesario. Dios nos pide que a causa del Padre que tenemos, que no tengamos miedo, que no nos preocupemos porque es innecesario. Él nos cuida. La segunda cosa que Jesucristo mencionó en este pasaje de Mateo 6, recuerden, estamos analizando este pasaje de Mateo 6 del 25 al 34. En el versículo 30 aclara Jesucristo, si Él cuida a los lirios del campo, si cuida a los pajaritos, ¿no hará mucho más por nosotros? Y aclara y hace una palabra muy fuerte: hombres de poca fe. Hace una pregunta. ¿No habrá y así dice Mateo 6:30, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? El Señor Jesucristo usó esta frase varias veces, y no solamente con los que enseñaba, con sus discípulos, sino con la mayoría de la gente. Y el estar ansiosos, hermanos, estar preocupados, el tener estrés, no es propio debido a nuestra fe. Tenemos que tener nuestra fe fundada en Cristo, ¿verdad? Porque el que se preocupa, el que sufre de ansiedad, muchas veces llega él a dudar de las Escrituras, a arremeter en contra de Dios por su condición de estar preocupado. Y Dios, hermanos, nos pide que confiemos en Él, porque si no confiamos en Él, entonces no estamos siendo el hijo que Él quiere que seamos. Y es incongruente decir que crees en la Biblia, que crees en Dios, si estás constantemente preocupándote. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando estás ansioso, te están dominando las circunstancias. Escoges preocuparte por lo que está a tu alrededor en vez de concentrarte en nuestro Padre Celestial. Y te lleva eso al siguiente paso, que es no confiar en Dios. Cuando nos preocupamos mucho, lo suficiente, estamos haciendo a un lado lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso no es propio de nuestra fe preocuparnos. Y por último, lo que Jesucristo dijo es que no es sensato el preocuparnos, el estar ansiosos debido a nuestro futuro. Mateo 6:34, ¿verdad? Bien dice Jesucristo, no te apures por tu futuro, porque está en las manos de Dios. No hay manera de resolver los problemas por adelantado. Si tenemos una circunstancia que no se puede resolver ahorita, ¿verdad? Y que se tiene que resolver más adelante, no es sensato estarnos preocupados por el futuro. Hay gente que se preocupa por el futuro. Híjole, viene esta nueva ola, ¿qué va a pasar más adelante? Hermanos, tenemos que confiar en Dios. Porque mire, inclusive sabemos que Dios va a proveer aún para el mañana, ¿verdad? Y el que tú te prepares para el mañana, a lo mejor ahorrando, a lo mejor teniendo un fondo de seguridad, yo le llamo pues ese fondo de emergencia, ¿verdad? Es bueno tenerlo para ocasiones difíciles. Yo recomiendo, ¿verdad? Si eres una persona de bajos recursos, que vayas pensando en proveer para tu mañana. Pero es bueno proveer para el mañana, pero el preocuparse por el mañana sí es pecado. ¿Sí me explico? Porque al preocuparte del mañana,
pierdes la victoria del hoy. Lo repito eso, al preocuparte por el mañana o estarte estancado por el pasado, pierdes las victorias del hoy. Y el mañana le pertenece a Dios. ¿Sí me explico? Cuando intentas tú preocuparte por el mañana, estás tomando el lugar que le pertenece a Dios. Estás tratando de robarle lo que le pertenece a Dios. Así que si tienes preguntas sobre tu futuro, yo te recomiendo que mires tu pasado y veas cómo Dios te ha sostenido. ¿Qué no te sostuvo Dios todos estos años? Él te sostendrá en el futuro por cómo te ha sostenido antes. Porque nuestro Dios, dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, miren, en esta primera sección, yo te animo, te desafío a que reemplacemos la preocupación con el enfoque correcto como Cristo nos lo dijo. Que Dios tiene un amplio cuidado por tus necesidades. ¿Sí me explico? Como lo mencionaba Jesucristo. O sea, no es bueno estar preocupado por el futuro, no es apropiado estar preocupado en el presente por nuestra fe que tenemos, y no es sensato de estar preocupado por lo que nos faltó en el pasado o lo que nos falta ahorita por el Padre Celestial que tenemos. Así que esa es la primera parte de nuestra sección de lo que Cristo decía con respecto a cómo vencer la ansiedad. Y vamos a ver ahora el secreto bíblico, ¿ok? Para vencer la ansiedad. Y antes de pasar a esto, me gustaría animarte. Si tú a lo mejor estás a lo mejor reemplazando la preocupación y estás muy ansioso, estresado, porque no estás verdaderamente concentrándote en Dios, ¿por qué no nos llamas? Queremos orar por ti a esta línea de oración 532-85-18, porque la palabra de Dios nos dice más bien buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Permítenos orar por ti. La línea de oración aquí en nuestro programa Unidos por Cristo es 915-532-85-18. ¿Tienes alguna preocupación, alguna ansiedad? ¿Te estás pasando por depresión? Queremos orar por ti. Queremos ayudarte y yo quiero que entiendas, y esta es la siguiente sección que quiero compartirles en los próximos 10 minutos, que debemos de evitar el afán mediante la oración. Por eso es importante orar. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 4, del 6 al 9, dice, por nada estéis preocupados, afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones con acción de gracias, y la oración, ¿verdad?, traerá paz a tu mente, a tu corazón, ¿verdad? Esa oración de agradecimiento. Entonces, primero Jesucristo nos dijo, no debemos de preocuparnos. Y el apóstol Pablo en Filipenses nos aclara que tenemos que aprender cuando estamos ansiosos, preocupados, cuando estamos temerosos, cuando estamos a lo mejor tristes o que estamos pasando por una emoción fuerte, negativa, por llamarla de alguna manera. Entonces, Pablo recomienda, hay que orar. Por eso estamos invitando, llama a la línea de oración en este momento. Ora junto con nosotros, queremos orar por ti. La línea de oración es 915-532-85-18. Esperamos tu llamada. Queremos que oremos juntos. Mire, el apóstol Pablo, allá que en Mateo 6 Jesús enseña esos 3 motivos por los que no debemos de preocuparnos en la vida, ¿verdad? Es innecesario porque Dios es nuestro Padre Celestial. No es propio debido a la fe que tenemos, y además no es sensato debido al futuro que tenemos en Dios. Pero en Filipenses 4, el apóstol Pablo amplía un poquito el tema de la ansiedad. Y dice él que debemos de reaccionar a los problemas con una oración de gracias. Tenemos que orar pensando en lo que debo de tener agradecimiento, y voy a concentrarme en Dios, agradeciéndole a Dios, y no en concentrarme en mi circunstancia. Y luego el apóstol Pablo sugiere que nos enfoquemos en las virtudes piadosas y que practiquemos lo que predicamos. Entonces veamos primero eso. Cuando haya problemas, lo mejor que tenemos que hacer, en vez de preocuparnos, la reacción correcta o la respuesta correcta cuando tenemos situaciones difíciles, que todos las tenemos, es orar con acción de gracias. Recuerden que Jesucristo decía, ¿verdad?, que no debemos de estar afanados, y el apóstol Pablo aclara y dice, no debemos de estar afanosos, sino más bien, o sea, lo correcto por hacer cuando hay un problema es presentar tus peticiones con acción de gracias. Mire, y ser agradecido, es una frase que utiliza mi esposa, tal vez lo escuchó de su mamá. Ser agradecido es de bien nacido.
O sea, un bien nacido es agradecido. Una persona que sabe reconocer lo que tiene, te libra de la preocupación. Si eres agradecido, eso te va a librar de la preocupación. Mire, le doy el ejemplo en Jonás, capítulo 2, versículo del 1 al 9. Muchos ven la historia de Jonás simplemente como un hombre que se lo tragó un gran pez, pero sabe que Jonás, a pesar de estar dentro del pez, ahí en Jonás 2, del 1 al 9, él oró con agradecimiento cuando estaba dentro del pez. Y nosotros tenemos que aprender, y usted puede decir, ¿cómo puedes estar agradecido si estás por morir? Mire, Dios, cuando tú oras, da paz a medida que depositas tu confianza en Él, ¿verdad? Porque nos estamos encomendando a su cuidado. Empiezas a concentrar tus pensamientos automáticos negativos en lo que Él puede hacer y no en lo que están tus circunstancias. Y Dios reemplaza ese afán con esa oración de gracias, ¿verdad? Y cultiva el hábito en ti de agradecer en oración cuando estás preocupado. Por ejemplo, miren, aquí les abro mi corazón. Este fin de semana pasado no pude estar con ustedes. El viernes pasado tuvimos la partida de mi hermana Damaris Moreno Ponce. Ella partió con el Señor. Y yo creo que lo que nos sostiene son las oraciones. Una pérdida es una circunstancia muy difícil, pero yo creo que lo que ha puesto paz en nuestros corazones, tanto mío como de mis hermanos y mi padre y los hijos de mi hermana, es esas oraciones que le hacemos a Dios agradeciéndole por la vida de mi hermana. Porque lo que más paz me dio es reconocer que ella cumplió su misión. ¿Y cuál era su misión? La misión dada por Dios, que sus hijos estuvieran con Dios. Es bien importante que tú cumplas tu misión y que le hagas caso a Dios. Muchas veces nos pensamos que la misión en nuestra vida es hacer dinero, no sé, tener una carrera para los hijos. Pero lo mejor que puedes hacer es, si Dios te mandó a este mundo, en vez de preocuparte, tienes que concentrarte en la misión de Dios, agradecerle porque puedes hacer su misión. Y créemelo, estamos llenos de paz en medio de una circunstancia tan difícil de pérdida. Y eso se consigue únicamente a través de orar. Por eso yo les animo, hermanos, llámenos ahorita. Estás en una preocupación fuerte. La mejor manera de reaccionar a tu situación es en oración. Mándanos tu petición. Queremos orar si estás pasando por ansiedad, por depresión, por temor, por preocupación. La mejor manera de reaccionar es pensando en qué le tengo que agradecer a Dios. Sabe que durante el funeral de mi hermana le agradecimos a Dios por su vida. Y en vez de ser un funeral triste, tal vez pues sufriente, como fue un funeral de celebración. Celebramos la vida a los 44 años, estaba muy joven mi hermanita, 44 años. Y sin embargo nos gozamos porque celebramos su vida. No nos preguntamos por qué murió tan jóvenes. Preguntamos por qué vivió. Y vivió para traer a sus hijos a Cristo. Y lo consiguió y sus hijos están en el Señor. Entonces, como cumplió su misión, nuestro Señor, ¿por qué murió? Por gracia de Dios, ya había cumplido su misión y fue al cielo. Entonces, yo te animo que no tengas temor ni aún de la muerte, no, que no te preocupe ni eso. Porque cuando le agradeces a Dios por la vida, entonces te das cuenta que vas a tener la paz que Dios puede dar. Así que tienes que, como segunda recomendación del apóstol Pablo, enfocarte en las virtudes piadosas. En esto debes de pensar. Dice Filipenses 4:8, piensa en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo digno de confianza. En esto debemos de pensar. Cuando tenemos a Cristo en nuestros pensamientos, entonces tenemos una perspectiva diferente. Tenemos que venir a los pies de Cristo y decir, Señor, aquí está mi carga. Te agradezco por la vida, por la situación, porque Cristo en tus pensamientos te quita todo pensamiento entenebrecido. Debemos de pensar correctamente en lo que Dios nos está permitiendo vivir. Es por un propósito mayor. Entonces, la fe es esencial para pensar correctamente. Y muchos suponen que la preocupación es por pensar mucho, pero en realidad es por pensar incorrectamente. Lo repito, muchos piensan que la preocupación viene por pensar mucho, pero en realidad la preocupación es resultado de pensar poco en la dirección hacia Dios. ¿Sí? Tienes que pensar en Dios, no en tu problema. Entonces, ¿cómo es pensar en la dirección correcta? Como dice el pasaje,
cosas verdaderas, o sea, la palabra de Dios. Tienes que estar pensando en la Biblia, en lo que dice la palabra de Dios. Cosas nobles, dice el pasaje de Filipenses 4:8, o sea, meditar en lo que es digno de respeto. Cosas justas, por ejemplo, la armonía con la santidad de Dios. Cosas puras, lo que es limpio. Me explico, lo que Dios quiere para tu vida. Cosas amables, lo bondadoso que es Dios en tu vida. Cosas de buen nombre o de buena reputación, lo que Dios tiene planeado en ti. Entonces tenemos que enfocarnos en eso. Tenemos que hacer a un lado los pensamientos negativos. Y estoy hablándoles del área clínica. La mejor manera de vencer la ansiedad a través de la manera bíblica es orando. La manera clínica es moviendo tus pensamientos automáticos negativos y enfocándolos en un pensamiento realista, lo que es la palabra de Dios, lo que es verdad, lo que es justo, lo que es limpio, lo que es santo. Entonces, tenemos que practicar eso. Si de veras decimos que creemos en Dios, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra fe en Dios. Pablo lo menciona, así que vamos a ver este video musical y luego ahorita continuamos con el tema que estamos hablando de la ansiedad. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos a este hermoso programa Unidos en el Amor de Cristo. Estamos analizando acerca de cómo vencer la ansiedad y les agradecemos por sus llamadas. Ya me pasaron algunas peticiones, les animamos que nos sigan llamando. Queremos orar por alguna necesidad que tengas, alguna petición, inclusive algún agradecimiento. Soy el pastor Daniel Moreno de la Iglesia Jerrel aquí en El Paso. Estamos bien agradecidos con nuestra hermana aquí en el Canal 38, nuestra hermana Esther Hudson, por invitarnos a estar pues como anfitriones en este hermoso programa. Queremos agradecerles a los que se han contactado. Ya me pasaron algunas peticiones, quiero compartirlas con ustedes. Vamos al final a estar orando por ellas. Y me gustaría que nos llamaras, si tú no nos has llamado todavía, a nuestra línea de oración 532-8518, en el área 915, para orar por ti. Miren, por ejemplo, nuestra hermana María Reyes nos pide que oremos por su matrimonio, por la sanidad de su familia, ¿verdad? Que Dios sobre. También por Lucrecia, por sanidad. También la hermana Ana Rosa Ibáñez nos pide que oremos por Socorro Briceño y por su hijo, por Andy Valdés y la señora Lucrecia y su hijo, por los papeles de migración. También nos pide Luz Elena Villegas que oremos por su nieto Rubén. Entonces vamos a estar orando por estas situaciones, ¿verdad? Por la situación que están viviendo, y también Leticia Andrade, por su hijo nos pide ella. Guadalupe Martínez nos pide por sus ojos que tenga pronta recuperación. Rosa Núñez, pues, para que pueda encontrar un departamento y por su salud. Luis Salas nos pide que oremos por la visita, por su vista, perdón. Luis Salas tiene diabetes y vamos a estar orando por él. Por María Cavada, que está agradecida que el Señor, todo salió bien en su operación. Ofelia Martínez pide por Noé Salazar, que está teniendo problemas en su salud. Y Carmen Chávez nos pide que oremos por la señora Irene, que no puede respirar, y por sus hijos. Nicole Amaro, por la venta de un tráiler y por las relaciones en su familia, que mejoren. También vamos a estar orando por Silvia Aragón y por Vicky López. Mándanos tus peticiones, queremos orar por ti. Estamos discutiendo acerca de qué es lo que Jesucristo enseñó. Acabamos de ver lo que el apóstol Pablo enseñó y vamos a ver lo que el apóstol Pedro enseñó. Jesucristo nos dijo que hay 3 motivos para no preocuparnos en esta vida. Porque es innecesario, de acuerdo a nuestro Padre Celestial, que Él nos cuida, ¿verdad? No debe ser propio el estar afanosos todo el tiempo debido a nuestra fe, ¿verdad? Y no es sensato debido a nuestro futuro que tenemos en Dios. Y el apóstol Pablo nos menciona que debemos de reaccionar siempre que hay situaciones difíciles en oración, pero una oración de agradecimiento para concentrarnos en Dios. Debemos de enfocarnos en las virtudes piadosas, pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. Y pues eso es lo que predicamos, ¿verdad? Que tenemos que estar confiando en Dios. Ahora veamos lo que el apóstol Pedro nos enseña. Dice 1 Pedro 5, del 5 al 7, ¿verdad? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo repito, 1 Pedro 5, para no leer todo del 5 al 7, repito la parte que yo considero que es crucial entender, que debes echar toda tu ansiedad sobre Dios. Vamos a suponer que tú digas, pastor, pero es que yo todo el tiempo tengo ansiedad.
Entonces, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Echar toda tu ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esto lo escribió el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era una persona que se preocupaba. Tenía un negocio propio, se preocupaba por su negocio, se preocupaba por sus empleados, se preocupaba de que no iba a haber muy suficiente pesca. ¿Recuerdan aquella ocasión que estaban echando y dice, toda la noche pescamos y no agarramos? Bueno, fuimos a querer pescar y no agarramos nada. Y Jesucristo le dijo, pues échalo del otro lado. Y él dijo, en tu nombre. ¿Me explico? Así que, pero se preocupaba por eso, porque ¿cómo le iba a pagar a esos compañeros de trabajo? ¿Cómo iba a decirle a su esposa y a su suegra? ¿Recuerdan que la Biblia menciona a su suegra? Que no pescó nada. O sea, se preocupaba el apóstol Pedro. Se preocupó, una de las escenas bíblicas, y esto pasó en realidad, donde se vio que el apóstol Pedro se preocupó más, es cuando se iba a ahogar. Cuando vio a Jesucristo caminando sobre el mar, no sé si recuerdan allá la historia en Mateo 14, del 29 al 31. Pedro vio a Jesucristo caminando en el mar y le pidió, dame permiso de ir caminando hacia ti. Me explico, caminar sobre el agua. Entonces, cuando ya estaba caminando sobre el agua, Pedro, él se empezó a concentrar en las circunstancias que había alrededor, en su lógica. ¿Sí me explico? Se preocupó de que se iba a ahogar, ¿verdad? Cuando estuvo caminando sobre el mar, y aún estaba con Cristo y aún así se preocupó. Tal vez tú puedas decir, yo soy un cristiano, tengo mucho yendo a la iglesia, pero la verdad, pastor, me sigo preocupando. ¿Me explico? Pedro se preocupó a pesar de que estaba cerca de Cristo en medio de una tormenta. Todos tenemos tormentas en la vida y somos cristianos y nos preocupamos. Entonces, lo que vamos a aprender en este momento es que si sigues teniendo preocupaciones, a pesar de que Cristo nos dijo que no es muy prudente ni muy sabio, y dices, pues que me voy a seguir preocupando, entonces la tarea es estar echando toda nuestra ansiedad sobre Dios en una oración de gracias. Dios, gracias porque me das la vida. A pesar de que estoy muy ansioso, tengo la vida, me concentro en lo que tengo que dar gracias. Pero ahí en esa oración le estoy echando toda mi ansiedad. Por eso les animamos, hermano, ahorita, háblanos, queremos orar por ti. Por eso es este momento. La clave es que cuando tengas circunstancias que te llevan a la ansiedad, que lo combatas con una oración. La línea de oración por eso es tan importante, por esto de este programa. Llámanos para orar por ti al 915-532-8518. Yo creo que en este momento puedes llamarnos. No te toma más que un minuto o dos, porque queremos orar contigo. Pedro era una persona que se preocupaba. Les presento otro ejemplo de cuando Pedro se preocupó. ¿Recuerdan cuando Jesucristo iba a ir a Jerusalén y iba a ser apresado? Entonces Pedro le dijo, no vayas. Se preocupó de que iba a ser preocupado Cristo y le quiso ordenar a Cristo que no fuera. Y Jesucristo le tuvo que decir, hey, apártate de mí. Me explico, porque era un plan dado por Dios, pero él se preocupó de que fuera a ser apresado Cristo. Inclusive en una ocasión cuando lo apresaron, en su preocupación reaccionó, sacó su espada y le mochó la oreja a un joven, ¿verdad? Tratando de él actuar en su preocupación. Pero la verdad es que cuando estamos preocupados, nunca va a ser algo inteligente el preocuparnos de actuar en nuestra preocupación. Por favor, aprenda esto de mí. Nunca vayas al mandado cuando estés preocupado, ansioso, triste, ¿verdad? Estresado o con hambre porque vas a comprar puras cosas que no están bien. Es igual en la vida. Nunca tomes decisiones cuando estás preocupado, cansado, estresado. Tenemos que aprender a concentrarnos en Dios y poner todo en oración, porque preocuparse no es algo muy sabio. Entonces, Pedro aprendió a manejar la ansiedad y nos da esta lección con estos dos puntos que vamos a aprender ahorita. Él estaba diciendo, echa toda tu ansiedad sobre Él. Entonces, número uno, para poder echar toda tu ansiedad sobre Dios, Primera de Pedro 5:5 nos dice que tenemos que tener humildad. El mismo apóstol Pedro dijo, ok, antes yo era muy aventado, muy agresivo, muy tajante tal vez, pero él aprendió a desarrollar una actitud de humildad, porque él dijo en Primera de Pedro 5:5, revistámonos de la humildad. Y este mensaje que da Pedro, pudiera nombrarlo actitudes fundamentales de una madurez espiritual. Tenemos que aprender a vencer la ansiedad,
a través de la humildad, de que vamos a orar, ¿verdad? Porque todo cristiano sincero se dice, todo cristiano sincero se dice, yo quiero ser maduro espiritualmente. Yo quiero ser todo lo que Dios quiere que yo sea. Y esto se hace realidad únicamente si desarrollamos la humildad de ser humildes y decir que nuestra capacidad viene de Dios, nuestra competencia viene de Dios, mi capacidad de seguir adelante viene de Dios, y tengo que decirle, Señor, esa capacidad viene de ti para que yo pueda entregarte todas mis preocupaciones a ti. Entonces tenemos que desarrollar esa actitud de humildad. ¿Sí me explico? Eso de revestidos de toda humildad, unos para con otros, como dice 1 Pedro 5:5, ¿verdad? Ese de revestidos significa ponerse el mandil de esclavos, ¿sí? Pedro tal vez pensó en Cristo cuando Cristo le lavó sus pies. Y Juan, ¿verdad? Juan 13 del 4 al 5 nos habla también de la humildad, cómo Cristo era humilde. Inclusive Pablo en Filipenses capítulo 2 del 3 al 5 nos muestra cómo Jesucristo mostró esa humildad, no creyéndose ser igual o no considerándose que tenía esa posición de Dios, se despojó a sí mismo y vino a morir por nosotros. Y tanto Pedro como Juan citaban estos versículos, ¿verdad? Que tenemos que inclusive hasta rechazar todo orgullo y decir, Señor, ¿verdad? Yo te pido que me ayudes a tener la humildad de reconocer que me preocupo y poner mi preocupación en tus manos. Y para eso tenemos que, después de tener la humildad de echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, aprender a confiar en Él. Tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, dice 1 Pedro 5:7. O sea, la humildad requiere de una fuerte confianza en nuestro Dios, que Él nos va a cuidar y que nos seguirá cuidando. No podemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios si no creemos que Él nos cuida, si no creemos que Él lo puede hacer. Entonces tenemos que aprender a confiar. No solamente tener la humildad, ¿verdad? Sino también confiar en que Él lo va a hacer. Y la base de mi confianza debe ser en Dios, no en mi capacidad, no en mi cristianismo, no en lo que sé de la Biblia. ¿Sí me explico? Mi confianza es en Dios. Él nos cuida amorosamente. Él lo ha mostrado en repetidas ocasiones. ¿Sí me explico? Les puedo dar el ejemplo en los momentos más críticos, cuando los amigos de Daniel fueron echados a ese lago de fuego, perdón, no lago de fuego, sino a ese momento donde había fuego. Ahí estaba Jesucristo junto a ellos. Él nos enseña que Él está en los momentos más difíciles a nuestro lado. Así que toda ansiedad, todo desaliento, toda desesperación, todo dolor, todo sufrimiento, toda, no sé, desesperación y descontento, tienes que venir a traérselo a Dios en una oración. Por eso les animamos, llámanos. Estamos en esta línea de oración 915-532-8518. Voy a estar orando en unos momentos más por tus peticiones y queremos que nos llames. Aprende a confiar en Dios, aprende a desarrollar esa actitud de humildad. Digámosle a Dios, Señor, si tengo otra pelea con la preocupación, sencillamente lo vamos a tener, pero voy a dejar todo en tus manos. Voy a echar, ¿verdad?, toda mi ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de mí. O sea, llena tu mente de interés genuino por confiar en Dios, por amar a Dios con todo tu corazón y amar a los demás como a ti mismo. Es bien importante que aprendamos a hacer eso. Y otra cosa que quiero compartirles también bien rápido es que si de veras reconocemos que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, también tenemos que reconocer que Él tiene cuidado de nosotros. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 12, del 4 al 6, que Dios nos da cierta capacidad, cierto don y cierto cuidado, ¿verdad? Él pone la capacidad de nosotros, pero también pone a la iglesia para nosotros, para que nos den cuidado mutuo. Y no solamente pone a la iglesia, ¿verdad? Si compartimos nuestro amor entre nosotros, sabemos que Él tiene cuidado de nosotros a través de su iglesia. Congrégate en una iglesia. Aparte, Dios manda a los ángeles para cuidarnos a nosotros. Así que fíjese todo lo que tenemos de parte de Dios. No solamente Él directamente nos da la oportunidad de reconocer que Él es Dios, ¿verdad? Y que confiemos en Él. Y luego Pablo llega y nos dice, hey, Dios te da el secreto de la oración. Agradeciéndole a Dios en oración vas a vencer tu ansiedad.
Y luego nos dice Pedro, si estás batallando constantemente, sigue echando la preocupación y la ansiedad delante de Dios, pero necesitas humildemente decirle, Señor, no puedo más. Aquí está mi petición, mi agradecimiento. Me concentro en ti y no en mi problema, ¿verdad? Y luego aparte nos da la iglesia, una iglesia donde puedes compartir tu amor, ¿verdad? Porque la iglesia está compuesta de miembros responsables mutuos unos con otros. La iglesia no fue diseñada para ser un edificio donde entras y sales. La iglesia fue un lugar donde tú vas a tener el apoyo y el compañerismo de personas que te aman en Cristo Jesús y quieren darte bendición y crecimiento espiritual. Eso lo dio Dios, eso lo inventó Cristo. Tenemos que aprender, hermanos. No son super santos en la iglesia. ¿Sí me explico? Ni se trata de ir a la iglesia para ponerte en una burbuja de cristal, como si no tuvieras problemas. No, en la iglesia todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Les acaba de compartir en el periodo anterior que acabo yo de perder a mi hermana amada, mi hermanita. Todos tenemos pérdidas, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos problemas, pero con Cristo, ¿verdad? El pecado te va a tratar de aislar, te va a tratar de que rechaces estar con otros, pero cuando tú confiesas que necesitas a otros y necesitas de Dios, eso te va a ayudar a superar. Y luego aparte, debemos de animarnos porque Dios no solamente nos cuida a través de su iglesia, manda a sus ángeles a cuidarnos. Es un mundo que no alcanzamos a ver, ¿verdad? Ese mundo espiritual tan hermoso, pero Dios lo tiene a nuestra disposición. Anímese, sabiendo que hay ángeles que nos cuidan, a usted y a mí, ¿verdad? Y hágase el propósito de conocer y ser conocido como un creyente maduro. Ese es el desafío, a que se una a una iglesia y que ministre, de veras. Yo le animo, hay muchas bendiciones en el compañerismo con otros cristianos. No subestime a la iglesia. No hable mal de la iglesia, está hablando mal del cuerpo de Cristo. Únase, eso le va a ayudar a vencer la ansiedad. Entonces, hemos visto cómo Dios quiere que venzamos la ansiedad. Cristo nos dice, recuerden al Padre que tienen. Pablo nos dice, usen la oración de agradecimiento. Pedro nos dice, echen toda tu ansiedad sobre Dios, ¿verdad? Y luego, una vez más, Pablo en 1 Corintios nos dice, hey, los ángeles cuidan de nosotros. Hey, Él te dio los dones que tú tienes para salir adelante. Él es el que te capacita. ¿Me explico? Y aparte, nos dio a la iglesia. Entonces, lo único que nos resta por hacer es tener vivir una vida de fe y confianza. ¿Me explico? Hay un pasaje muy hermoso en Hebreos 11 y 12, donde son capítulos que nos hablan que hemos de despojarnos de todo el peso del pecado, que tan fácil nos enreda y que corramos con paciencia lo que sigue adelante. Entonces tenemos que aprender a soltar el legalismo, a soltar la duda, a afianzarnos de la fe, y todo eso nos va a ayudar a vencer la ansiedad. Tenemos que aprender a mirar a Cristo. Tenemos que seguir ese ejemplo más grande de fe que ha existido en todos los tiempos, que es nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de estar en una circunstancia bien difícil de estar crucificado, siendo crucificado, le dice a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Entonces, entre más pongo mi mirada en Dios, ¿verdad? A través de una oración de agradecimiento, más puedo yo vencer lo que es la ansiedad. Y por supuesto, cuando logras hacer esto, no te queda más que alabar a Dios. El punto del capítulo de Hebreos 11, capítulo 11, versículos de todo el capítulo 11, el autor de Hebreos lo que quiere es que quitemos el enfoque en nosotros y que lo dirijamos hacia Dios. ¿Sí me explico? Porque hay gente orgullosa que no alaba a Dios, están consumidos en su mismo problema, en su misma ansiedad. Entonces tenemos que aprender a pensar en los atributos de Dios, en las obras de Dios. Aún aunque tengamos problemas, tenemos que alabar a nuestro Dios. Así que ese es el desafío, despójate del peso del pecado, del peso de la ansiedad y enfócate en Cristo. Alaba a Dios, porque solamente en Él podemos vivir una vida llena de fe en Él y de confianza. Así que yo les animo, les tengo un reto, lean Salmos. Salmos es para los que tenemos ansiedades, para que nos ayude a manejar mejor nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de ansiedad. Yo les animo que hagamos eso. Vamos a tomar un tiempo entonces ahora para orar por las peticiones.
Si tú no nos has llamado, es el tiempo para que nos llames a nuestra línea de oración. Estamos por orar por tus necesidades. Llámanos a la línea de oración 915-532-8518. Va a ser de mucho gozo recibir tu petición o tu agradecimiento. Queremos orar por ti para que juntos tú y yo podamos vencer la ansiedad. Se puede vencer la ansiedad. Con Cristo se puede, ¿verdad? Y cualquier situación difícil de estrés, cualquier situación difícil de depresión, con Cristo podemos vencerla. Si en algún momento tú quieres contactarnos para ayudarte en tu situación, ahorita estoy trabajando con una agencia que se llama To Love One, un 2 y luego la palabra amor, L-O-V-E, ¿verdad? To Love One. Yo te animo que ores, que nos llames, busca en internet lo que es To Love One y trata de comunicarte con nosotros. Vamos a orar. Tenemos los últimos 5 minutos y me gustaría orar por las peticiones. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar juntos. Oremos. Nuestro buen Dios, en este momento te pedimos por Nicole Amaro. Ella quiere vender un tráiler, Señor, y te pido que estés con ella. Ahorita hemos hablado, Señor, de que queremos que nos ayudes a vencer la ansiedad. Solamente en ti, Señor. Te agradecemos porque tiene un tráiler, porque puede venderlo. Te pedimos por las relaciones que tiene en su familia, Señor, que mejoren, pero ayúdala a ella a concentrarse en lo que debe de dar gracias, Padre, para que venza toda ansiedad. Te pedimos por la hermana Carmen Chávez, que nos pide por sanidad para la señora Irene, que no puede respirar, y también te pedimos por sus hijos. Te pedimos por la señora Ofelia Martínez, que pide por Noé Salazar, que anda teniendo problemas de drogadicción, por su salud. Te pedimos por Luis Salas, que tú le ayudes con su vista, Señor, porque la perdió por la diabetes. Te pedimos por María Cavada, está agradecida, Señor, porque todo salió bien con su operación. Te suplicamos por Rosa Núñez, Señor, que pueda encontrar un departamento, y te pedimos por su salud. Por Guadalupe Martínez, por sus ojos, Señor, que pronto se recupere. Por Leticia Andrade, Señor, porque está teniendo un problema de alcoholismo su hijo. Sánale, Padre, libérale. Te pedimos por Lucelena Villegas. Gracias, Señor, por su nieto Rubén, Señor, que pues está teniendo problemas serios, Señor, pero yo sé que tú le vas a ayudar. Está en el hospital con oxígeno, está con él. Te pedimos por Ana Rosa Ibáñez, Señor, que ella pide por Socorro Briceño y su hijo Andy Valdés, Señor, y la señora Lucrecia y su hijo, Señor, ayúdales en sus papeles. Te pedimos por Lucrecia, Señor, también por su sanidad, por una infección. Te pedimos que le ayude, le restaure sus huesos, Padre. También por María Reyes, pide petición por su matrimonio, sanidad por su familia. Señor, ayúdanos si todos estos problemas les causan ansiedad, Padre, que puedan echar toda esta ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de ellos. Por Vicky López, Señor, por la cirugía de su hija Mirna. El lunes la van a operar, Señor, y se preocupa por su hijo. Está con ella, Señor, con Mirna, la hija de Vicky. También te pedimos por Silvia Aragón, por la sanidad, Señor, en su pie, que se libere pronto, Señor, se alivió un poco, pero se le infectó nuevamente su uña, Señor. Te pido que estés con ella, porque ella ha ido con el doctor, Señor, sánale tú. También te suplicamos por la hermana Muñoz, por que tú le ayudes a vencer la situación de las drogas, Señor. Por su esposo, sus hijos, por Fernando y Gustavo Muñoz. Te pedimos por Estela Bojorque, Señor, dale sanidad en su estómago, da unidad familiar. Te pedimos por Carolina Ferrer, pide oración por Michoacán, México, Señor, porque hay mucha violencia y están sufriendo. Te pedimos por Tere, Señor, que pide por su hijo Adán, para que Dios, tú le ayudes a arreglar todas las cosas para que pueda llevárselo a vivir con él. Te pedimos por Nicolás, Señor, que tiene depresión y ansiedad. Señor, tú puedes vencer toda depresión y ansiedad, Padre. Tú nos has dado las herramientas bíblicas. Ayúdale, Padre, a confiar en ti. Te pedimos, Señor, que le sanes. También te pedimos por salud, Señor. La señora Chuleta pide por salud, Señor, tiene cáncer. Confía en ti, Padre. Ayúdale. Enrique Estrada, Señor, él pide por salud de su esposa, Señor, que no puede caminar bien. También te suplicamos, Rosa Quiñones te pide por Alejandro Castillo y su esposa Dulce y su hijo Miranda, Señor, que pues tú ayudes a la familia que tienen ansiedad, Padre. Toca sus corazones. Te pedimos por Elizabeth, Señor, que tiene una situación en la familia, tiene preocupaciones. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a seguir usando nuestro ministerio para ser de bendición. Te pedimos, Señor, por sanidad para María Teresa, Señor, que tiene cáncer.
Por Ofelia Hernández, Señor, que pues ella pide sanidad de su pierna, por sus hijos. María Márquez, Señor, pide por paz, tiene diabetes. Por Cris Aro, Señor, te pedimos también por Ignacio y por Lupe Galván, que pide por su esposo. Te suplicamos, Señor, por todas estas peticiones. Da sanidad, Padre. Sofía y Guillermina. Gracias, Padre, porque yo sé que nos vas a ayudar a vencer la ansiedad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gracias por sus llamadas. Gracias por acompañarnos a este hermoso programa, Unidos en el Amor de Cristo. Soy el pastor Daniel Moreno. Que Dios me los bendiga. Conéctese el próximo viernes a las 11:30.